este título a esta prédica por una simple razón. Porque no hay forma, escúcheme por favor, no hay forma de entender de alguna manera lo que es el reino de los cielos si no es por revelación. No es por conocimiento. Tiene que ser por revelación. Por eso Jesús, cuando hablaba del reino, hablaba en parábolas para ocultar la verdad y que la verdad fuera revelada a los hijos. Jesús no enseñaba, es que eso está profundo. Jesús no enseñaba cosas simples para que todos entendieran. Dese una vuelta por la palabra y se va a dar cuenta que el mismo Jesús dijo: yo les hablo así para que no todos entiendan, sino para que los hijos entiendan. Por eso el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como cuando habló del reino, habló con cosas simples. El reino de los cielos es semejante a un campesino que va al campo y cosas simples pero finalmente solo son entendidas a través de una palabra, que es la que quiero enseñar hoy día, que es la revelación. No existe. Lo digo de nuevo, no. Un hijo de Dios que diga que es hijo de Dios solo porque lo sabe en su mente o porque se lo dijeron de un versículo. No existe. No existe, no puede ser. Porque el conocimiento, escúcheme, por favor escúcheme, el conocimiento solo llega hasta aquí. Usted le puede decir a cualquiera de mis hijos: tú no eres hijo de Luis. Y ellos van a refutar y van a patalear y van a llorar y llorar y llorar, alegando que sí son hijos míos, no porque sepan que en una libreta, ¿cierto?, de familia está escrito su nombre y están inscritos a nombre mío, sino porque ellos saben, no está aquí, ellos saben que son mis hijos. ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? Porque empezaste a participar de una iglesia. Todas las iglesias te dicen que tienen la verdad. Cuando desgraciadamente se inventó la religión, y se siguen inventando, todas dicen que tienen la verdad. Todas. La diferencia entre una y otra está marcada por la demostración de poder, y solo eso es conocido a través de la revelación. Y el primer poder para nosotros es ser llamados hijos. Entonces, hasta que no se nos revele que el Espíritu Santo, que Dios habita en mí y que por esa marca yo soy su hijo y Él es mi papá y Jesús es mi cabeza, todo lo demás va a ser liturgia, religión, carga, perdóneme, va a ser un castigo venir a la iglesia. Va a ser tedioso. No, yo conozco gente que le aburrió venir a la iglesia, pero no porque no se le haya enseñado lo correcto, sino porque no quisieron entender que esto no solo era un petitorio, un confesionario. ¿Aló? Ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque por muchos años hemos escuchado lo que la religión nos dice, pero no hemos escuchado lo que el evangelio del reino, el evangelio de poder habla. Hemos escuchado lo que la religión dice: vístete así, vístete asá, ahora habla así, no diga grosería, deja este vicio, deja esto. Y religión. La religión nunca va a quitar un vicio. Cuando tú eres religioso, vas a seguir fumando allá escondido igual. Vas a seguir viendo pornografía igual. Cuando solo participas de una religión. Pero hasta que tienes un encuentro con Dios y Él se te revela, recién Él te va a sacar el vicio. Por eso una religión, perdóneme, pero una religión, si alguna vez usted fue a una religión, a una iglesia religiosa, le dijeron: oye, antes de ir a la iglesia, ya pues déjate de andar en eso. Deja eso. ¿Dios piensa así? Dios dice: ven a mí y yo te libero, yo te sano, yo te ordeno. Ese es el modelo, ¿no? Bueno, por lo menos el que yo conozco. Entonces, ¿qué significa evangelio? A ver. Buenas nuevas, buenas noticias. El verdadero evangelio del reino es el evangelio demostrado. Las buenas noticias demostradas. Hay buenas noticias, cerca de un 10% por ahí. Hay buenas noticias, a veces hay malas noticias, pero lo que sale en la prensa escrita, digital, como sea, la verdad es que puede estar manipulado y en realidad está bien manipulado. Esas son noticias acomodadas. Pero hay una noticia y hay buenas noticias
que no cambian porque han permanecido hasta el día de hoy intactas como una buena noticia. Primeramente, la buena noticia de la salvación, la buena noticia de la liberación, la buena noticia de la buena noticia de la sanidad, la buena noticia de la paz, el gozo, las riquezas, el poder. El evangelio del reino debe ser demostrado. No hay otra manera, hijos. No hay otra manera. Entonces, cuando hablamos de evangelio del reino, es que nuestro mensaje de reino debe contener buenas noticias. Y yo no le puedo decir a él, Dios te va a sanar, y llevar 10 años diciéndole, Dios te va a sanar, y que nada ocurra. Él va a terminar frustrado. Dice Romanos 1:16, no sé si lo tiene por allí, me lo lanza, pero lo voy a leer como avión, porque yo sé que usted lo conoce. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué? ¿Pero qué significa evangelio? No me avergüenzo de dar buenas noticias. ¿Por qué? Porque es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, al griego, al chileno, al indio, al somalí, al chino y al ruso y a todo el mundo. ¿Aló? Entonces, mira, en estas tres oraciones, en este único verso, ya encontramos una declaración demasiado poderosa. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Cuál es el evangelio que usted predica? ¿Cuál es el evangelio que usted vive? Es un evangelio del reino. Y el evangelio del reino es un evangelio de poder. Vamos a juntar ideas, ¿ok? Solo en la introducción, quizás nos quedemos hoy día aquí en esto. Le debo decir que el evangelio del reino es un evangelio de poder. ¿Yes? Ok. Entonces vamos a hablar de poder, un poquito. Y al hablar de poder, necesariamente necesitamos hablar de Jesús. Y una de las manifestaciones más grandes del poder de Jesús y del evangelio que Él predicó, escuche bien, no fue solo los ciegos que Él sanó, a los que le dio vista, no fue solo a los cojos que los hizo andar, ni a los sordos que hizo oír. El evangelio del poder de Jesús que enseñó, ¿sabe cuándo se demostró? Se demostró cuando Él estuvo y se sigue demostrando aún cuando Él no está. Para mí eso es poder. Porque le digo algo fuerte, hasta un brujo te puede hacer un milagro. ¿O no ha oído de esa gente que opera a distancia? Y la gente se sana, pero junto con la sanidad entregó su alma. Hasta un brujo te sana. Hasta un adivino te dice el futuro. ¿Me equivoco o no me equivoco? Por lo tanto, para mí, de acuerdo a la palabra, solo con Romanos 1:16, para mí, el verdadero poder del evangelio del reino que nosotros predicamos está en la continuidad del legado. Si mi evangelio fueron solo profecía, Dios te dice, yo veo esto de ti, mira, Dios me habla esto de ti, veo esto. Si mi evangelio, el evangelio que yo predico en esta casa es solo recibe sanidad, recibe liberación, recibe una palabra, recibe esto. Si el evangelio que yo predico está enfocado solo en sanidades y milagros, cuando me muera yo, se acabó el evangelio que prediqué. Pero el evangelio que yo predico, que en esta casa se predica, que mi esposa predica, que los hijos predican, la iglesia, esta casa, el evangelio que demuestra es un evangelio de legado, continuidad, trascendencia. Y ahí en eso están incluidos sí o sí los milagros. No estoy diciendo que no, pero es solo un ingrediente. Yo estoy seguro que el día que yo no esté aquí, esto va a continuar igual y mejor. Y mejor. Porque yo le aviso que yo me voy a ir. Sí. Yo no voy a estar de pastor hasta aquí, hasta que me sienten a predicar aquí. Pues yo le he dicho cuántas veces. No, yo no soy de esos pastores. Yo lo tengo conversado con mi esposa y con mi Padre Celestial. Si a Él le place, yo no quiero ser el que Él no suelta el micrófono. No. Que casi que me suban aquí en anda y decir, bueno,
conozco lugares donde pasa eso. Pero Jesús, el ministerio de Jesús fue tan efectivo que solamente en 3 años y algo marcó generaciones hasta ahora. Él es mi modelo. Él es mi modelo. No sé el suyo, pero Él es mío. Amén. Ok, entonces déjeme enseñarle algo. ¿Puedo enseñarle algo? ¿Sabe lo que Jesús enseñó? Lo único, no dos. Lo único que Jesús enseñó fue acerca del evangelio del reino. No enseñó 2 cosas, ni 3. Él enseñó solo una cosa acerca del evangelio del reino. No hay otro. Por favor, búsqueme la palabra de Dios. Búsqueme un verso donde Jesús está enseñando solo de prosperidad, solo de milagros, solo de profecía, solo de lo sobrenatural, solo de paternidad. No. El evangelio de Jesús fue un evangelio, escúcheme, de reino. Porque cuando tú predicas de reino, ¿qué tienes? Paternidad, riquezas, sanidades, milagros. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Escriba esto en su corazón. Los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios son la demostración de la vida del Jesús hombre lleno del Espíritu Santo. Se lo repito si lo quieren notar. Los 4 evangelios son la demostración del Jesús hombre lleno del Espíritu Santo. Le estoy afirmando lo que yo creo a la luz de la palabra. Pero las epístolas, hablé de los 4 evangelios, ¿cierto? Si usted conoce un poquito la Biblia, está separado en 2 cosas: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los evangelios de Jesús, la historia, los 4 primeros libros. Ahí narra desde el nacimiento, ¿cierto?, hasta la crucifixión y resurrección de Él. ¿Sí? ¿O me equivoco? Los 4 evangelios son la demostración del Jesús hombre lleno del Espíritu Santo. Le tengo una buena noticia. Jesús se fue y no nos dejó solos. Las epístolas, la que escribió Pablo, Juan, Pedro, las epístolas son la vida de Jesús demostrada por nosotros en el Espíritu. ¿Y por qué por nosotros si ahí no está escrito el nombre de Nadia, ni de Alex, ni de Maito o Maito? ¿Cómo se? Me tiene loco esta chiquilla. Escuche. Si los 4 evangelios son la historia de Jesús, para resumirlo, un hombre lleno del Espíritu Santo, Dios mismo en la tierra, las epístolas, las cartas, son la continuidad del Jesús en nosotros. Y quizás tu nombre no esté escrito en las cartas, pero se sigue escribiendo de ti y de mí ahora. Aun cuando no está escrito de ti y de mí en la Biblia, sí el Padre escribió antes de la fundación de todas las cosas. Él escribió acerca de ti y escribió de una vida, de un camino que tú y yo íbamos a vivir, que Él trazó para que anduviéramos haciendo las obras que Él nos envió a hacer, lleno del Espíritu Santo. Quizá usted y yo no tengamos una carta, quizás no se hable de nosotros, esté escrito ahí en logos acerca de nosotros, pero sí se habló de nosotros en la iglesia, en el comienzo de la iglesia, y la continuidad de la iglesia somos tú y yo. Usted y yo somos la continuidad del legado de Cristo. La vida de la iglesia, el poder del evangelio del reino no se acabó con el Apocalipsis. Lo que Dios quería hacer desde siempre no se cerró con las últimas cartas del apóstol Juan. 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Revelaciones o Apocalipsis. Se cerró ahí la historia de Dios. Y nosotros hablamos de historias añejas y un libro de un cuento de hadas. La iglesia sigue escribiendo la historia. Siguen habiendo milagros. Sigue habiendo salvación. ¿Agarró esa o no?
Si usted agarró esa, hoy día se va con algo. Hay una diferencia entre el evangelio del reino que nosotros predicamos y otros evangelios, porque existen otros evangelios. Existen. Hay gente que le venden buenas noticias y le dice: mira, esta pulserita, si tú te la compras, esta pulserita hace milagro. Si tú te compras esta medallita, y te venden buenas noticias, ¿sí o no? Cuando yo era rockero, en mis tiempos de juventud, a mis 20 años, teníamos una banda de rock cristiano, hicimos una canción así. Había un indio del Amazonas en la radio, en la corporación no, en la radio AM, perdón, en la radio AM, que en ese tiempo la corporación estaba en la AM, en la radio AM, que le vendía piedrecitas a la gente, que él había sacado del río y que cada piedrecita tenía un contacto con el universo. Y esa piedrecita era capaz de sanarte. Usted se ríe, pero la gente compraba y compraba y compraba. Y nosotros como revolucionarios, ¿cierto? Cabros jóvenes ahí, hicimos una canción en contra de eso. El rey se la mostré al Kiko. Qué loco. Qué ridículo me dirá usted. Pero hoy día nosotros seguimos haciendo lo mismo, quizás no comprando una piedrecita, pero ¿sabe qué? Comprándole a las noticias. Comprándole a las noticias. Creyendo que nuestro futuro depende del gobierno que esté de turno. Y aun cuando nosotros debemos ejercer nuestro derecho a voto, porque es un derecho y una obligación, mi futuro no está condicionado al presidente que esté, al presidente que salga o al que esté mañana, porque a mí no me gobierna ni la izquierda, ni la derecha, ni los radicales, ni los humanistas. Hay un solo gobierno sobre mí, y es el reino de los cielos. Y ese es el reino que vamos a predicar hasta el último día de nuestra vida, ¿cierto? Si fuese necesario dar nuestra vida, la vamos a dar. Y eso quede grabado. Aprendí a no tenerle miedo a la muerte cuando mi hija estuvo cerca de la muerte, cuando mi hijo estuvo cerca de la muerte. Aprendí a no tenerle miedo a la muerte. Yo no sé usted, yo no sé de qué Dios te liberó, yo no sé de dónde Dios te sacó, pero ese reino, el cual tú le eras esclavo y Dios te liberó de allí, depresión, tristeza, orfandad, soledad, sea cual sea el reino que te gobernaba, y Dios te liberó de eso, ¿qué reino será más poderoso? Gracias, Maito, parece que le estoy hablando al Maito. ¿Cuál es el reino que tiene más poder? El que ejerce la fuerza. Y si vino Dios y te sacó del alcohol, vino Dios y te devolvió tu familia, vino Dios y ordenó tu vida, vino Dios y sanó tu corazón, ¿cuál es el reino que tiene más poder? El miedo que infunde el mundo, la división, el desamor que infunde el mundo. El reino que prevalece es el reino mayor, y a mí me gobierna un reino mayor que el reino del miedo. Es el reino de mi Padre. Gálatas 1:9. Seguimos avanzando. Le voy a poner un fundamento acerca del evangelio que nosotros predicamos y otros evangelios. ¿Está aquí? Mira, mientras ponen el verso. Tan rápido de nuevo. Mientras nos acomodamos en el verso, te voy a pedir algunos más siguiente al 9, ¿ok? Quiero que piensen esta idea antes de leer el verso, para que leamos con intención lo que vamos a leer ahora, ¿ok? ¿Entiendes? Cuando uno piensa entre el evangelio del reino y yo decirle que voy a hablar de otros evangelios, pudiéramos pensar solamente quizás en el ejemplo que yo le acabo de dar de evangelios, buenas noticias, que van solo contra la palabra de Dios, pero a veces mucho más sutil. Quizás pudiéramos pensar en religiones, en creencias paganas, pero esto tiene que ver con un evangelio solamente si ya está distorsionado, si ya está manipulado, ya es otro evangelio. Y hay, tristemente, en muchas iglesias se practica otro evangelio. Es más, de donde estoy tomando yo, de donde estoy bebiendo para darle estos versos hoy día,
Yo le desafié desde la semana pasada a leer el libro de Gálatas. No sé si alguno lo hizo. Nadie. Ojalá usted lo pueda leer y entender el contexto de lo que estoy enseñando. Son medio porfiados. El contexto de la iglesia de Gálatas, se lo vuelvo a repetir, al igual que la semana pasada, es una iglesia que el apóstol Pablo estableció en un lugar pagano. Ni siquiera era así como medio, pagano. Y establece varias iglesias en la región de Galacia. Esta carta no está escrita solo a una iglesia, sino a una comunidad de casas, de iglesias, de casas de paz, por decirlo de alguna manera. Y le escribe esta carta no para levantar la iglesia, sino la iglesia ya estaba levantada, sino que le escribe esta carta porque aun cuando él mismo se encargó de establecer cada una de esas localidades, al tiempo se desviaron por otros evangelios diferentes. ¿Y sabe cuál es el evangelio diferente en Galacia? No es que vino el diablo disfrazado, no es que estaban celebrando Halloween, ni estaban en fiestas paganas poniéndose platos en la boca o alargándose el cuello. Escuche, ¿sabe lo que estaban haciendo? Se estaban judaizando. Estaban pretendiendo ser salvos a través de la circuncisión, pretendiendo ser salvos a través de la ley. ¿Aló? ¿Se da cuenta que a veces otro evangelio es muy sutil? El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de poder. Amén. Gálatas 1:9. Y aquí, ahora ya entendiendo ese panorama, usted va a entender lo que vamos a leer ahora. El apóstol Pablo escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y termina un poquito la idea en este capítulo diciendo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy peligroso predicar un evangelio incompleto. Cuando Jesús habló del reino, lo primero que habló es arrepentimiento. Y a veces nosotros, con el reino que predicamos, estamos maquillando un evangelio buena onda. ¿Sí? ¿O ya los perdí? ¿Están aquí? Es que yo no quiero entrar en los tipos de evangelio porque sería extenderme mucho. Lo que yo quiero hablarle es que la única forma de gobernar hoy día, sobre todo hoy en estos tiempos, es a través de la manifestación, la demostración del reino de los cielos. Y si no es revelado en nosotros, jamás vamos a poder hacerlo. No es por conocimiento, es por revelación. Dígalo. No es por conocimiento. Mira, por nombrarle, yo tengo aquí una lista de otros tipos de evangelio muy larga. Le voy a nombrar solo algunos para que vea que es muy fácil deslizarse. Existe, por ejemplo, el evangelio histórico. Aquellos que solo se dedican a estudiar a Dios y saben mucha Biblia, conocen mucha historia, pero no demuestran poder. Existe otro evangelio, por ejemplo, el evangelio futuro, el evangelio de la extrema gracia, que es casi un evangelio motivacional, en que te hablan del evangelio futuro, en que sí, no importa, un día vamos a ser salvos. Y mientras tanto hacen lo que quieren y se sumergen en la gracia. La gracia no es para eso. La gracia nunca fue creada para pecar. La gracia no es la libertad para pecar. La gracia nos pone en un lugar de gratitud, de honra. ¿Sí? Bueno, otro tipo de evangelio, por ejemplo, el social. Se enfocan solo en lo social, en las drogas, en alimentar los pobres. Pero ese evangelio social está solamente enfocado en la tierra, en hacer buenas obras. ¿Parece bueno o no? ¿Parece bueno?
Y por eso mucha gente dice, no, yo no diezmo en la iglesia, yo prefiero diezmar a los pobres. Como si el diezmo fuera un pago, o como si el diezmo fuera dinero. Y el diezmo no es dinero. El diezmo es honra, es primicia. Sigo. Por ejemplo, otro más. El evangelio de la conformidad, donde también está bien ligado a lo que es el abuso de la gracia. Un evangelio sin arrepentimiento, donde no importa si eres un bebedor, no importa si estás en la pornografía, bebiendo cerveza. Total, como tocas la batería y no hay otro, toca tú. Conformista. ¿Me entiendes? Bueno, entonces me voy de lleno a algo más poderoso. Entonces, la diferencia entre el evangelio del reino, ¿cuál es el evangelio nuestro? El evangelio, pero grítelo a ver si está despierto. El evangelio del reino. Ay, sí, muy bien. Entonces, la diferencia entre el evangelio del reino y estos algunos que les mencioné es claramente lo sobrenatural. Es claramente la demostración. ¡Aló! Y la demostración trae consigo, primeramente, se lo acabo de decir, arrepentimiento, liberación, sanidades y milagros. El reino debe ser demostrado. Ahora, hay una palabra, y yo le dije que íbamos al final ya, rapidito. Hay una palabra que es clave en esta prédica. ¿Cómo era el título de la prédica? Rápido. Bien, el reino revelado. ¿Qué significa revelación? Para que quizá algunos no saben. La palabra revelación significa literalmente divulgar, aparecer, venir, iluminar, manifestar. O también puede significar descubrir o destapar. Eso significa revelación. Revelar algo, mostrar algo que estaba oculto. ¿Aló? Si lo asociamos a la idea de Dios y nosotros, la revelación vendría a ser esto: un fragmento del conocimiento de Dios para nosotros en el ahora. Es algo que desconocíamos y que viene a nosotros como algo nuevo y fresco. Yo no sé qué te provoca a ti, Matías, cuando yo te digo, hoy día yo voy a predicar acerca de la historia de Noé y me pongo a leer de la historia de Noé. ¿Qué provoca? Fome, ¿cierto? Hace la ley así, fome. Sueño, ¿cierto? Cuando usted, porque quizás todos la conocen o no la conocen, les predico de Noé. ¿Qué provoca, míreme acá, qué provoca en ti cuando tú escuchas algo que ya sabías? ¿Qué provoca en ti? ¿Qué provoca? Nada. Sin embargo, cuando tú escuchas algo nuevo, algo fresco, cuando tú sabes que Dios está hablando, cuando tú sabes que es Dios quien está trabajando, cuando tú sabes que es Dios quien está aquí, cuando tú sabes que tú estás ministrando y la persona es quebrantada, tú sabes que Dios está trabajando allí, ¿qué provoca en ti? Dime, ¿qué provoca en ti? Pasión, expectación, pasión, gozo, amor, te desafía, ¿sí o no? ¿Qué más? A ver, demanda. Cuando tú ves que Dios está en un lugar, tú dices, no, realmente Dios está ahí. Dios está en la alabanza, Dios está en la adoración, Dios está en la palabra. Algo provoca en ti que tú dices, hay más. Y si hay más, yo no sé usted, pero yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Dice la palabra en Juan 10:10, no sé si usted sabe, pero dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Lo que quiere la religión, el maldito invento de la religión, es robarte la comunión con Dios. Y se lo hablaba el otro día en la fiesta de bienvenida, no sé si se acuerdan, los que fueron. Es robarte la comunión con Dios cuando Dios siempre ha querido revelarse a ti directo. Entonces, escuche bien. Con un evangelio histórico, escúcheme, con un evangelio histórico o cualquier tipo de evangelio acomodado al mundo, que te soben el lomo, que te hablen solo de dinero o cualquier cosa, con cualquier evangelio de eso, jamás podremos usar las armas que Dios nos dio
para nosotros caminar en poder aquí en la tierra. Lo digo. Si el diablo está trabajando, destruyendo, matando, robando, nosotros no estamos aquí para solo estar cantando y entreteniéndonos. El reino se demuestra. Donde hay ataduras, viene un hijo del reino, se para como hijo del reino, y el reino de las tinieblas, el reino que ata, el reino que mata, el reino que roba, tiene que salir. Por eso yo le digo, ¿qué daño? Escúcheme, líder, obrero, ministro, apóstol. Escúcheme. ¿Qué daño? Pero escúcheme. ¿Qué daño usted le provoca al reino de las tinieblas conociendo la historia de Moisés que llegó en una canastita? Jesús pero yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de Jesús, ese es mi modelo. Jesús vino a hablar, había una vez un hombre. ¿Jesús estaba en eso? Jesús decía, me es necesario ir allá porque allá voy a liberar. Me es necesario ir acá porque acá necesita llegar la salvación a esa ciudad. Me es necesario. Donde él iba, el reino que él era y manifestaba hacía que el reino de las tinieblas tuviera que huir. Él no se dedicó a enseñar y 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 a enseñar a la gente. Jesús lo único que hizo fue demostrar. Y enseñó simple. Enseñó simple. Por tanto, el reino revelado no va a ser visible en nosotros hasta que no tengamos, y este es el sello, no tengamos una comunión con Dios. Porque se va a pasar usted, y aun cuando es honra, porque yo lo hago con mi Padre espiritual, usted se va a pasar la vida entera diciendo, sí, que como el pastor dice, sí, que como el líder dice. ¿Y Dios no te habla a ti? Yo no estoy levantando rebelión ni ego en nadie. No estoy levantando sedición ni división. Pero yo estoy convencido que Dios te puede hablar a ti. Dios te puede usar a ti. Yo estoy convencido, pero requete convencido. Por favor, búscalo en la Biblia. Obrero, búscalo en la Biblia. ¿Dónde está el ministerio de la silla? Y aún nos constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y los que se sientan en la iglesia, incluido el sexto ministerio. Por favor, muéstreme dónde dice que tú debes pasar tu vida entera solamente recibiendo palabras, recibiendo gritos, recibiendo oración, recibiendo liberación. Muéstreme dónde. Jesús al que sanaba le decía, anda y testifica. Al que liberaba le decía, ahora anda y cuéntale a los tuyos. No le dijo, mira, antes de contar a tu familia, métete a la escuela. Y no estoy en contra de la escuela, es donde nos afirmamos más. Le estoy diciendo que la religión te pone excusas, te pone trabas, pero tú tienes un testimonio. El reino de poder está en ti con un testimonio. Escúcheme, ¿por qué yo hice esto? Por el Espíritu Santo antes de la prédica. Porque usted tiene algo que testificar. Con lo que usted, yo no sé, parece que ¿para qué se gasta? Lo que usted pasó, lo que usted recibió, lo que usted vivió, lo que usted sintió, póngale lo que quiera. Usted tiene que ir y contarle a otro. Y decirle, ¿sabe qué? Ahí esas lágrimas se llevaron mi pena. Eso que sentí yo, como que ya la paz llegó a mi corazón y se me fueron los temores. Ese es el reino, las buenas noticias, el evangelio del reino revelado. Lo que no pudiste hacer con pensamiento, con la mente, con el yoga, con la meditación, con una pastilla, con la medicina, pudo hacerlo Dios con una oración ahora. Y eso que Dios hizo ahora, tú tienes que contárselo a alguien y ser parte del reino revelado. Diga conmigo, la doctrina no mueve mi espíritu. La revelación sí. Lo único que hace la doctrina es levantarnos el ego para decir, yo sé más que tú. Yo soy pastor. Yo sé más que tú. Dios me usa. Tengo tantos miembros. Tengo tantos hijos. Yo he estado en lugares así.
donde uno llega y te presentan como pastor y la primera, perdóneme la palabra, pero la primera estupidez que te preguntan es: ¿y cuántos miembros tienes? Digo, 4, 1. Gracias a Dios, no. La religión te mide por el número. Yo digo, te refieres a la... ya le digo, sí, ya. Sí, hemos crecido, gracias a Dios. Te miden por un número. Te miden por lo que sabes. Pero cuando tú empiezas a hablar y tú cargas un reino diferente, que no está basado solo en el conocimiento, sino que tú empiezas a decir: mi casa, mi esposa está sujeta. ¡Aleluya! Porque hay pastores que ni la esposa se le sujeta. Mis hijos están en orden, mis finanzas están en orden. Y a lo mejor no está todo hecho, pero estamos en el proceso. Ese es el reino que he visto. Pero si solo nos conformamos a un reino de predicaciones, usted tiene una religión. Como le digo siempre, se cambió de una religión y se metió a otra. Diga conmigo: la revelación es para actuar, pero ahora con ganas y con fe. Ganas y fe. Porque hay que tener fe, pero también ganas. Porque usted puede creer y pasar 10 años creyendo, pero si no tiene ganas, no va a hacer nada. Diga conmigo: la revelación es para actuar. Mira lo que te voy a decir ahora. Cada mover de Dios, pero usted tiene Biblia ahí. Cada mover de Dios comenzó y sigue comenzando con una palabra de Dios a alguien, con una revelación de Él a alguien, con una palabra de Él a nuestro espíritu. Así como Dios se reveló a un Noé, así como Dios se reveló a un Moisés, ¿y o no se reveló? Así como Dios se reveló, lo sacó de la tienda y se reveló a un Abraham. Así como Dios se reveló con un Saulo y lo transformó en un Pablo, así Dios quiere revelarse a un Douglas, a un Mario, a un Gianfranco. Así Dios quiere revelarse a un hijo de Dios que le crea, que le crea. La historia se sigue escribiendo. Es que le voy a decir a JC que me haga una polera así antirreligión. Dile a tu suegro que la invente y se la compro. La revelación es para actuar. ¿Se imagina? Pero yo me quito la corona, me tiro al piso, no soy nadie, soy un perro a la orilla del camino, cansado del camino, un perro atropellado. Así soy. Pero escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué le digo esto? No para hacerlo reír, sino para decirle que si quizás yo no hubiese obedecido, usted no estaría aquí. Si yo me hubiese quedado en un momento emocional que me dijeron: tú vas a ser pastor, y después para la casa con lo mismo, con la misma historia, con los mismos achaques, con los mismos conflictos, con las mismas situaciones, quizás usted no estaría aquí. Hay gente esperando por ti. ¿Tienes una palabra de Dios? 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 La revelación o una palabra de Dios no es para creerse el cuento de nada, es para actuar. Si mi esposa y yo somos pastores de esta casa, no es un título, no es porque mi oficina diga oficina de pastor y yo crea que soy pastor por una oficina. No, yo no soy pastor porque conozco un poco más de Biblia. Yo soy pastor porque Él me dijo que tenía que serlo. Él se reveló a mí y Él me respalda en la demostración, en el caminar, en los actos de fe, en los actos de justicia, en los actos de honra, en la alabanza, en la predicación, en la oración, en la intercesión, en el saltar como un loco alabando y el estar en el piso adorando. Demostrado. ¿Cómo le voy a hablar, predicar de alabanza yo, si yo soy un fome? O mientras está la alabanza yo me estoy tomando un café en la oficina esperando venir a predicar. La gente adorando, el pueblo adorando, y el momento de la prédica pasa el apóstol entre medio de las filas y solo se huele su perfume. ¿Con qué cara alguien se puede parar a predicar de la alabanza o la adoración?
Yo lo vi muchas veces. Triste pero cierto. Sad but true. ¿Está bien? Googleé, voy a hacer lo que dije. Los sábados me estoy poniendo bilingüe porque está la barbarita aquí, así que me pongo bilingüe. Triste pero cierto significa. Triste pero cierto. Ok. Ya se me fue el tiempo. Mañana voy a continuar, así que conéctese. Yo quiero terminar con esto. Uy, tenía algo más, pero ¿sí o no? Ya, vamos. Escucha. Gálatas 1, 15, 16. Para afirmar lo que estoy diciendo nada más y para ir al final. Vamos a orar, ¿ok? Entonces, la revelación es para actuar, ¿ok? Gálatas 1, 15, 16. El apóstol Pablo le está hablando de su testimonio, ¿ok? En el capítulo 1, verso 15, le está hablando de él. Y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Sí? Podría terminar ahí y toda la gloria sería para el apóstol Pablo. Toda la honra para el apóstol Pablo. Se le reveló, yo creo que en un nivel demasiado alto. ¿Sí? Habiendo no estado en todas las prédicas, en todos los milagros que hizo Jesús, a él se le revelaron muchas cosas por el Espíritu. Así fue. Yo recibí del Señor, como cuando habla de la cena. Yo recibí, y nunca el Señor se lo enseñó, sino que el Espíritu Santo, cuando él hablaba de ese recibir, está hablando de la revelación, ¿ok? Pero ese para otra clase. Entonces, en el verso 16 comienza a decir algo que después de la coma tiene un propósito. ¿Está aquí? Dice: me llamó por su gracia. Y dice: revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué usted quiere revelación? ¿Para ostentar y creerse el cuento de que Dios le habla más que el otro? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Cuando el Padre revela a Jesús en él, dice que es para que yo le predicase entre los gentiles. Y mira, y eso que sigue ahí no está de más. Cuando dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, mírame acá, mira acá. Cuando el Padre le revela a Jesús, él no fue y dijo: necesito confirmarlo. Porque hay muchos, yo fui uno de esos, que me decían: tú vas a ser pastor, ya lo voy a orar. En realidad esa oración era consultarlo con mi carne, con mis tiempos, con mi dinero, con mis gustos. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y él dice ahí: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté. Cuando el Padre decidió revelar a su Hijo en mí, yo no fui a consultar con carne ni sangre. Es decir, ¿usted sabe que Dios le ha hablado? ¿Y qué espera para no moverse? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de un primo, de un tío que tienes que llevar el mensaje? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios de algo que tenemos que dejar? Pensamientos, malos deseos, malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes. Y Dios nos ha hablado y sabemos que Él nos ha hablado y no lo hemos hecho. Y le damos la vuelta en la carne. Y le damos vuelta. Él fue un hombre determinado. Es decir, si podemos resumir este mensaje, el apóstol Pablo es claramente el ejemplo de un hombre como usted o como yo, que recibió una palabra y dijo: voy. Listo. Decidí no consultar carne ni sangre. Mira lo que hizo el apóstol Pablo. Un hombre con tremenda revelación de identidad, propósito, origen, propósito y destino. Influenció a millones de personas. ¿Sí? Entonces debemos entender que la revelación de Dios no puede manifestarse en el mundo físico si no es a través de un Hijo de Dios. Póngase de pie y ponme el último verso que te pedí. Pastor, ¿y dónde calzo yo aquí? Pastor, ¿dónde? Ya estoy listo. Si usted se pone de pie así como
Estamos listos para entrar a la cancha. ¿Dónde entro yo? Lea conmigo, por favor, Hebreos 1, verso 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, diga en otro tiempo. No, pero diga así: en otro tiempo. A los padres por los profetas, en estos postreros días, diga conmigo ahora. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Yo no sé si al lado suyo hay un canuto, creyente, religioso, arrepentido, o hay un hijo. Si hay un hijo, Dios te puede hablar a través de tu hermano. Ahora le digo más personal: tú eres la voz en tu casa. Tú eres la voz de Dios en tu casa. Tú eres la voz de Dios en tu vecindario. Tú eres la voz de Dios en tu barrio. Tú eres la voz de Dios en tu trabajo. Tú eres. En otro tiempo Dios habló a través de los profetas. En otro tiempo habló Dios. Lo dice Hebreos 1:1. Y en estos postreros días habló a través del Hijo. Yo no sé usted, pero yo estoy en Cristo. Se lo enseñé la semana pasada. Yo estoy en Cristo. Entonces, si Cristo hoy día está a la diestra del Padre, sentado, gobernando con gloria y poder, y Él desde allá gobierna, yo como parte de la iglesia y cuerpo de Él, yo soy la voz del cielo en la tierra. Yo soy la voz del cielo en la tierra. Si el Padre habló por el Hijo, ese es el modelo. Y prepárense los de mañana. Si usted va a venir mañana, haga fila para venir. Y si no tenía que venir mañana, venga nomás. Porque hay gente que dice que va a venir y ahí hay 2 sillas vacías. Y le roba la bendición a otro. Así que venga nomás. Cerramos la puerta afuera nomás. Escuche. Si el Padre habla por el Hijo ahora, ese es el modelo. Se lo demuestro, solo para conectarlo mañana. La intención original de Dios siempre fue, escuche, siempre fue que sus hijos fueran la voz en la tierra. El primer entrenamiento lo tuvo Adán. Adancito, venga, vaya y póngale nombre a todas las cosas y tome autoridad sobre ellos. Usted sea la voz sobre ellos. El diseño del Padre, la intención original siempre fue que los hijos fueran la voz de autoridad aquí en la tierra. Lo primero, escuche lo que le voy a decir, lo primero que Dios, el Eterno, el Creador, le dio al hombre no fue una religión, fue un reino. Lo primero que Dios le dio, el Creador, cuando fue el diseño de todo, el comienzo de todas las cosas, dentro del Edén le dijo: mira, aquí tú me vas a ir a adorar. Ahí va a haber un altar, va a haber una batería, va a haber un púlpito, va a haber un bajo, va a haber una guitarra, va a haber un pianista. Y ahí me vas a adorar. Lo que Dios le da a Adán no fue una religión, fue un reino para que él gobernase para que el Padre gobernase a través de su Hijo. Yo no sé cuántos en esta tarde quieren tomar esa posición para comenzar a gobernar en su Edén. Tu casa es tu Edén. Póngase de pie y comience a pensar en lo de su casa. Comience a pensar en lo de su casa. Comience a pensar en su familia.